En hebreo se dice halak, en griego se dice peripateo y en español se dice andar. Andar es lo que el cristiano debe hacer todos los días. De hecho, para Pablo era muy importante andar como era digno de la vocación como fuimos llamados, según Efesios 4:1. Pero en Efesios 4:17, Pablo también dijo que no andemos como los gentiles. ¿Cuán importante es aprender a andar? De hecho, en la lección de esta semana, que aborda el capítulo 5 de Efesios, Pablo enumera 3 veces la expresión andar como. ¿Cómo qué tenemos que andar ahora? ¿Y por qué es importante esto para nuestra vida cristiana? Te lo comento en el estudio de esta semana. Quédate conmigo. Aquí iniciamos el comentario de la escuela sabática. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al canal de YouTube. Yo soy el pastor Antonio Araujo y siempre es bueno poder recibirte aquí como cada semana con el único propósito de estudiar la palabra de Dios. Y estamos realmente teniendo un estudio maravilloso, ¿verdad que sí? El libro de Efesios no es solamente información, teoría, sino que también es la enseñanza de cómo es que el cristiano de hoy tiene que vivir. Así que un abrazo grande allí donde tú te encuentras. Y recuerda siempre compartir el video, dejar un me gusta, dejar tu comentario y suscribirte si aún no lo has hecho, porque de esa manera podemos alcanzar a más personas. De hecho, la semana pasada te pedí que dejaras un like a este video. Hemos alcanzado más de 6,000 likes en el video y te cuento algo. Hemos podido alcanzar a más de 750,000 dispositivos móviles en esta semana. Muchos de ellos vieron el video, otros no, pero es la manera de poder evangelizar a través de esta red social. Así que no dejes de dar me gusta, no dejes de compartir, de suscribirte, porque Dios seguramente estará enviando este video a alguna persona que tal vez nunca vamos a conocer, pero que a través de lo que nosotros hacemos aquí podemos llegar a ellos. Así que gracias por ser parte de esta familia. Vamos a orar, ¿qué te parece? Vamos a orar para que Dios pueda ayudarnos en el estudio de esta semana. Acompáñame. Querido buen Dios y Padre, te doy muchas gracias por lo bueno y misericordioso que eres con cada uno de nosotros. Hoy queremos estudiar tu palabra, queremos que tú nos hables a nuestra mente, a nuestro corazón, que nos ayudes a reflexionar en quiénes somos ahora y en lo que podemos llegar a ser si ponemos en práctica cada una de tus palabras. Te pido que estés allí con esta persona que hoy me está viendo, que me está escuchando, donde quiera que estés, Señor. Y en la situación que hoy puede estar viviendo, sé tú con esa persona. Aliéntalo, Señor. Y sobre todo que tus palabras para nosotros el día de hoy sea como un bálsamo para nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El día domingo de la lección lleva por título Sino acción de gracias. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hay 4 cosas que yo quiero resaltar de estos 2 versículos que hemos leído. En primer lugar, el llamado que hace Pablo. Pablo nos llama a ser imitadores de Cristo. Y esto lo hemos explicado muchas veces de muchas maneras. Ser imitadores de Cristo no es otra cosa sino reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida. Ahora bien, esto no es algo que sucede de la noche a la mañana. Pero yo no puedo tener tanto tiempo dentro de la iglesia llamándome cristiano y hasta el día de hoy ni ser en una pizca semejante a Jesús. Eso es lo que no puede pasar. Hemos hablado de esto muchas veces. Cristianismo es crecimiento, constante crecimiento. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo venga. Y cuando Cristo venga, llevará al cielo a aquellos que se parecen a Él, porque eso es cristianismo, ser como Cristo.
Y es lo que Pablo viene ya hablándonos capítulos atrás en los libros anteriores. Tú puedes leer acerca de este tema. Ahora, Pablo, dentro del ser como Cristo o de imitar a Dios, Pablo habla de un elemento en especial y es el amor. Por eso Pablo dice en el versículo 2, anden en amor. Ahora bien, ¿por qué Pablo dice esto? Hemos leído en el capítulo 4, en el versículo 1, que Pablo dijo, andad como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. En el versículo 17 del mismo capítulo, Pablo dijo, no andéis como los gentiles. Y ahora Pablo dice, anden en amor. Mejor dicho, cuando yo camino o ando en la vida con rencor, con odio, sin querer soltar todo eso y vivo amargado, pues yo no tengo la vida de un cristiano, tengo la vida de un gentil. Y por eso Pablo insta y nos dice, andemos en amor. ¿Amor en dónde? En la iglesia, en la casa, amor propio hacia Dios. Cuando Pablo nos invita a andar en amor, Pablo nos está diciendo, por favor, que si algo se resalte en tu vida, no sea porque guardes un día de reposo solamente, no sea porque, qué sé yo, tienes un estilo de vida diferente al resto, sino que dentro de ese estilo de vida el amor esté presente. Y esta semana yo he recibido algunos mensajes de ustedes porque yo entiendo la dificultad que es aprender a perdonar, aprender a sanar. Yo sé que esto no es fácil y de hecho esta expresión andad en amor, andad es un verbo imperativo. O sea, Pablo realmente quiere que nosotros aprendamos a andar. Ahora, ¿por qué motivo tengo que hacerlo? Otra vez tú te preguntarás, porque tú puedes decir, mire pastor, yo estoy bien como estoy. Sí, he tenido dificultades, sí, me han decepcionado, sí, pero yo no quiero perdonar. Y yo te puedo decir, mira, estás en todo tu derecho de no hacerlo. Pero si hay un motivo por el cual sí deberías andar en amor y dejar a un lado el odio, el rencor, la venganza, el resentimiento y todo lo demás, es porque Cristo te amó primero a ti. Mira esto. No es por algo que tú hayas hecho, es porque Cristo ya lo hizo por ti. ¿En qué sentido? Pablo en Romanos dice que no fue que nosotros amamos a Cristo, sino que Él nos amó primero. Y cuando tú ves la vida de Jesús, Él desciende a este mundo para caminar con nosotros. No fuimos nosotros quienes decidimos caminar con Él, fue Él quien decidió caminar con nosotros. Porque Cristo ya hizo milagros en tu vida y porque Cristo ya se acercó a ti para caminar contigo y porque Cristo ya se acercó a ti para mostrar el amor que tiene por ti, ahora es tiempo de que tú hagas lo mismo con el prójimo. No es una opción, amigo. No es un tal vez voy a intentarlo. Es algo que Cristo quiere que puedas hacer. Porque probablemente es esto, me refiero, el hecho de no amar aquello que hoy te tiene en amargura, en tristeza, en alguna crisis en tu vida. Analízalo, evalúalo, pero es lo que puede hoy estar pasando. Pablo luego dice que es necesario sacrificar nuestro yo. Sí, es necesario sacrificar el yo. Pablo nos dice, Cristo lo que hizo fue sacrificar su yo, venir a este mundo y morir por una raza caída. Y finalmente Pablo dice que si nosotros vamos a andar en amor y si nosotros vamos a sacrificar nuestro yo, pues que sea un olor fragante, mejor dicho, que sea aprobado por Dios. Hay muchas cosas que humanamente nosotros no vamos a ver. Yo lo sé. Hay muchas cosas que nosotros no nos vamos a dar cuenta de lo que hacemos y el motivo por el cual lo hacemos. Pero es importante al final que Dios apruebe lo que tú haces. ¿Me dejo entender? Entonces, Pablo
Ahora, en el versículo 3 al versículo 5, él introduce una sección que expresa preocupación por la ética sexual. Yo estaba averiguando un poco acerca de la cultura de los de Éfeso. No solamente había fornicación, había prostitución, había homosexualidad. Ya en el tiempo de Pablo existían todas estas cosas. Claro, existían mucho tiempo atrás incluso. Pero recuerda que Pablo está hablando para una comunidad que no está en Jerusalén. Es una comunidad que vive bajo la influencia griega o romana, una influencia de cientos y cientos de dioses y donde todo es bueno y nada debería ser tomado como malo. Esa era la cultura en la cual los de Éfeso vivían. Y es por eso que Pablo en el versículo número 3 al versículo número 5, él llama la atención a la iglesia en algunas cuestiones que estaban sucediendo en el lugar donde ellos estaban. El versículo 3 dice así: pero fornicación, toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías, sino antes bien acción de gracias. Sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces Pablo aquí introduce la parte de la ética sexual. Y llama mucho la atención que Pablo compara la fornicación con la avaricia. Claro, fornicación e impureza o fornicación e inmundicia van de la mano. Pero Pablo agrega un tercer elemento en el versículo número 3. Fornicación, inmundicia y avaricia. Ahora, ¿qué es avaricia? Querer más. Querer más en favor del yo. ¿Qué es fornicación? Fornicación tiene que ver con todo acto ilícito dentro del ámbito sexual y que Dios no aprueba. Fornicación, ¿qué es inmundicia? Son impurezas. Ahora imagínate, actos sexuales indebidos, fuera de la norma de Dios, que es impuro, y encima que lo único que el ser humano busca es querer más y más para satisfacción personal. ¿Hasta qué punto puede llevar esa situación al ser humano? Ahora, ¿cómo es que hoy en día se vive? En tu país donde tú estás. No hablemos de libertad, hablemos de libertinaje. ¿Hasta qué punto la sociedad ha ido más allá de lo permitido? ¿Hasta qué punto la sociedad ha buscado más allá de lo que uno debe? Realmente es muy preocupante. Y Pablo habla, no palabras deshonestas, no palabras necias, no groserías. Nosotros como cristianos, si bien es cierto, vivimos dentro de este mundo con todas estas influencias, nosotros somos los que menos deberíamos tomar en cuenta y participar de estas cosas. Un cristiano grosero, un cristiano que habla necedades, un cristiano que habla cosas obscenas, da mucho para pensar. No podemos permitir eso, amigos. Y cuando digo no podemos permitir, no me refiero a pararse dentro de la iglesia y decir por favor no lo hagan. Es mirar cada uno la vida, nuestra vida, y ver cuántas palabras groseras, cuántas palabras necias, cuántas palabras obscenas salen de nuestra boca cada día. Porque al final o construimos una vida que se parezca a Dios o destruimos la vida que tenemos y el sueño que Dios tiene para nosotros. El día lunes de la lección lleva por título Andar como hijos de la luz. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículos número 7 al 10, que dice así: No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad,
comprobando lo que es agradable al Señor. Hay varios detalles que me gustaría mencionar aquí. Empezando con el versículo número 7, Pablo dice, no participemos de estas cosas. ¿De qué cosas está hablando Pablo? De lo que hemos visto en el día anterior. No participemos en fornicación, en inmundicia, en avaricia. No participemos en palabras deshonestas, palabras obscenas, palabras groseras. No andemos en eso. Ahora, tú puedes decir, por ejemplo, pastor, yo no ando en esas cosas. Yo no ando en fornicación, yo no ando en avaricia, yo no ando en inmundicia, yo no digo cosas groseras, etcétera, etcétera. Puede que no, pero yo quiero ir un poquito más allá. El cristiano está llamado no solo para no hacer lo malo, sino para hacer también lo bueno. Y puede sonar algo redundante, algo lógico, algo obvio, pero créeme, no es tan obvio en las personas. Cuando Pablo dice, no participemos, Pablo nos está diciendo, aconseja al que está participando. Cuando Pablo dice, no participemos con ellos, Pablo nos está diciendo, mira, perfecto, no lo estás haciendo, pero tampoco lo consientas. Tampoco lo ocultes. Porque tal vez conoces a alguien que sí está en estas cosas y tú dices, es que no es mi problema, que se lo arregle él. En realidad, claro, cada uno va a tomar sus decisiones. Pero tú que sabes el pecado de esa persona, ¿qué estás haciendo para ayudar? ¿Qué estás haciendo para sacar a esa persona de la situación en la que hoy está viviendo? Es cierto, tú no estás participando, tú no estás haciendo aquello, pero sí estás aconsejando mal tal vez. Sí, tal vez estás ocultando, consintiendo, y eso también es participar de aquello. Luego de eso, Pablo dice, ya no lo hagamos, no participemos porque antes éramos tinieblas. Y esto me llama mucho la atención porque Pablo no dice antes estabais en tinieblas, no. Pablo no dice que antes estábamos en las tinieblas, Pablo dice antes éramos las tinieblas, imagínate. Pero ya no somos más tinieblas, sino que ahora somos luz en el Señor. Y esto es maravilloso, mi hermano, porque la única manera de ser luz es en el Señor. No es que yo soy luz porque yo puedo ser luz o porque yo tengo la capacidad de ser luz por mi propia cuenta. No existe eso. Lo que existe es que podemos reflejar, alumbrar, iluminar, porque el Señor es la verdadera luz del mundo. ¿Me dejo entender? Y eso es lo mismo que Jesús dijo en Mateo. ¿Recuerdas? Cuando hizo el Sermón del Monte y habló y él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Claro que sí. ¿Por qué somos luz del mundo? Porque podemos reflejar la luz verdadera que es Cristo Jesús. Entonces el llamado para la iglesia no es solamente dejar de hacer lo que es malo, sino también hacer lo que es bueno. Y hacer lo que es bueno en el sentido del contexto es no aconsejar mal a la gente. Hacer lo bueno es no ocultar el pecado de la gente, es tratar de salvar a esa persona, tratar de ayudar. Hacer lo bueno es no consentir lo que está pasando. Eso también es hacer lo bueno. Y Pablo, más adelante, en el versículo número 9, él dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Qué es fruto? Fruto, querido amigo, es el resultado de un proceso largo que empezó siendo una pequeña semilla. Mira esto. El fruto no es el inicio. El fruto es la consecuencia. Y Pablo dice que el fruto del Espíritu, la consecuencia de andar en el Espíritu, la consecuencia de caminar en el Espíritu es que aquella pequeña semilla, aquel pequeño deseo que empezó en tu corazón de ser diferente y buscaste el Espíritu Santo cada día y todos los días, como resultado, lo que ha dado en tu vida es bondad, es justicia y es verdad. ¿Qué es bondad? Bondad es actuar en favor de otros. Y esta bondad tiene mucha relación con el versículo número 2, donde Pablo nos invita a andar
a andar en amor y a dejar a un lado nuestro yo. Lo que necesitamos para que eso ocurra es bondad. Pero bondad no es algo que yo puedo hacer. Es la consecuencia de haber caminado con el Espíritu Santo. Para perdonar, para amar a aquel que me decepcionó, a aquel que me traicionó. No es algo que yo pueda hacerlo. Es la consecuencia de haber caminado con el Espíritu Santo, porque el fruto, el resultado, la consecuencia es el amor, es la bondad, es la justicia. Y la justicia tiene que ver con dar lo que corresponde a la persona que corresponde, ser justo. Y Pablo luego habla de la verdad. Y cuando Pablo habla de la verdad, Pablo está hablando de la integridad. De que cuando nosotros buscamos al Espíritu Santo, el fruto es la verdad. Y esas palabras groseras, y esas palabras obscenas, y esas necedades, y esas impurezas, y esas avaricias, se van de la vida. Porque ahora lo que ocupa su lugar es la verdad. Y el versículo 10 es muy interesante porque Pablo dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Mejor dicho, si yo quiero saber qué es agradable a Dios, qué es lo que a Él le agrada y cuál es la voluntad de Dios para mi vida, necesito todos los días Espíritu Santo. Porque esa es la manera en que nosotros podemos andar con el Espíritu Santo y reconocer al Espíritu Santo en nuestra vida, quien es el que nos ayuda y nos dirige en nuestro caminar día a día. En resumen, el objetivo del creyente es dramáticamente diferente. Mientras que el pagano busca placer mediante la fornicación y toda impureza o codicia, en el caso del cristiano, la complacencia no es propia. No somos llamados a complacernos de manera personal. Somos llamados en primer lugar a agradar a Dios. El día martes de la lección lleva por título Despierta tú que duermes. Vamos a leer Efesios capítulo 5 versículo 11 al 14. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Bueno, para entender Efesios 5, 11 al 14, es útil observar que repetidamente Pablo ofrece dos exhortaciones, alternando entre ellas, vivir un estilo de vida que honre a Dios como hijos de luz y no vivir un estilo de vida sexual inmoral. Entonces, frente a estas dos cosas, Pablo vuelve a recalcar y Pablo dice, pues no participemos, sino más bien pongamos en reprensión aquellas obras, lo que mencioné anteriormente. No se trata solo de dejar de hacer lo malo, hay que hacer lo que es correcto. Y hacer lo correcto también es ayudar a la gente a poder encontrar un sentido en su vida. Ayudar a la gente también involucra que pueda darle alguna salida al problema que hoy puede estar pasando. Sabes que mucha gente sufre en silencio. ¿Y sabes por qué sufre en silencio? Porque tiene miedo a ser juzgada, tiene miedo a ser criticada. Y para evitar la crítica, para evitar el juicio, lo que hace es guardar su problema, guardar su pecado, a tal punto que se desespera y hasta puede caer en la ansiedad, en la depresión y al punto de poder quitarse la vida. Como iglesia, somos llamados a andar en amor, no a juzgar a esa gente, a ayudarla, sí, a mostrarle empatía. Por eso Pablo dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, ¿sabes? A mí me llama mucho la atención el tema de la luz y el tema de las tinieblas. No solamente porque empieza en Génesis capítulo 1, cuando Dios separa la luz de las tinieblas, sino porque hay una conversación que aún en mi mente genera intrigas, una historia bíblica.
Y me refiero a la historia de Jesús con Nicodemo. Porque Nicodemo va de noche a Jesús. Y noche es sinónimo de oscuridad. Y cuando tú te preguntas por qué Nicodemo va de noche a Jesús y va con un discurso muy formal, muy político, Jesús le dice: Nicodemo, tú no has venido por eso. Tú has venido porque necesitas llenar los vacíos de tu corazón. Porque eres judío, porque eres fariseo, porque guardas la ley, pero estás perdido. Eso es la historia. Y sí, yo sé que muchas veces hemos predicado esta historia en sermones evangelísticos para llamar a gente que no está convertida y que se convierta al cristianismo, pero si tú te das cuenta, Jesús no está hablando con un inconverso. Jesús está hablando con un judío que conocía la ley y conocía muy bien la ley. Y es este judío el que está perdido. Sí, el que conoce a Dios es el que está perdido. Y cuando tú te preguntas por qué Nicodemo va de noche a Jesús, los versículos 16 en adelante de Juan capítulo 3, que lo puedes leer tú cuando este video termine, tú vas a encontrar que Jesús habla de la luz y que hay gente que no le gusta venir a la luz, que detesta la luz. ¿Y sabes por qué la gente muchas veces detesta la luz? Porque porque la oscuridad puede ser sinónimo de pecado, de secreto. Para muchos la noche tiene que ver con sentirse protegido de que nadie se da cuenta de lo que hace hasta que aparece la luz. Y quizá Nicodemo fue por alguna de esas razones a Jesús. Porque Nicodemo prefería la noche porque se sentía protegido antes que la luz. Pero ahora Pablo, mira lo que dice en el versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, o sea, son cosas que están en la oscuridad, pero la luz las pone en evidencias, la luz es lo que manifiesta todo. Mejor dicho, despertemos si estamos dormidos espiritualmente. Despertemos, ¿por qué? Porque hoy nuestra muerte espiritual, lo único que nos está haciendo es demorarnos en nuestro proceso de crecimiento espiritual. La muerte espiritual hoy nos ha detenido a seguir creciendo. La muerte espiritual nos ha hecho pensar de que Dios ya no está más con nosotros, de que hemos cometido pecado imperdonable, de que el Espíritu Santo se retiró de nuestra vida y nos hemos quedado muertos espiritualmente. Pero no es así. ¿Qué dice el versículo en la parte final del versículo 14? Cristo te alumbrará. Cristo está deseoso de alumbrar tu vida. Cristo está deseoso de que no andemos más en tinieblas, más en oscuridad, más en la noche, sino que Cristo quiere alumbrar nuestra vida, alumbrar lo que tenemos por delante, porque andamos allí sin saber a dónde vamos. Andamos sin saber por dónde pisamos y nos tropezamos y nos caemos y nos herimos y lloramos. Cristo quiere alumbrar tu camino para saber por dónde debes andar. Por eso, despertemos. Despertemos. Porque es necesario, queridos hermanos, queridos amigos, dejar que la luz de Cristo irradie en nuestra vida para que esa luz misma, a través nuestro, pueda llegar a más personas que también están en la oscuridad. El día miércoles de la lección lleva por título ¿Cómo conseguir gangas? Se entiende por gangas una expresión que tiene que ver con comprar algo que es una oportunidad única a un precio muy bajo, ¿no? Adquirir algo a precios muy bajos. Pero ¿qué relación tiene esto con la palabra de Dios? Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17, que dice así: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí hay algunos consejos más que Pablo nos da. Primer consejo es aprender a ser diligente. Y sabes, diligencia tiene que ver con la capacidad
de vigilar cuidadosamente. Mejor dicho, Pablo nos está diciendo, vigilemos bien en qué estamos andando. Vigilemos bien nuestra vida de una manera tan cuidadosa, tan detallada, para saber si es que aún estamos caminando por el camino correcto. A veces, por no evaluar nuestra vida y por quedarnos en una zona de confort, en una rutina cristiana, nos hemos olvidado de evaluar eso, y la realidad es que podemos estar mucho más lejos de lo que imaginamos. Entonces Pablo dice, vigilemos con mucho cuidado qué cosas estamos diciendo, qué cosas estamos pensando. Vigilemos y seamos conscientes del peligro que tenemos al frente y alejémonos de ese peligro. Porque si el peligro para mí es la fornicación, es la impureza, es la avaricia, es la necedad, son las groserías, pues yo necesito tomar decisiones que me alejen de todo eso. Eso es ser diligente. Y Pablo dice, andemos como sabios. ¿Por qué Pablo dice que andemos como sabios? Porque ser sabio tiene que ver con mucho más allá de la capacidad que tenemos para razonar. La sabiduría, que está muy ligado al temor a Jehová, la sabiduría tiene que ver con mirar el problema y darme cuenta que aquella decisión que estoy por tomar me va a llevar a alejarme de Dios. Que aquella persona con la que hoy yo pueda estar relacionándome, sea una chica para un chico o viceversa, sea una relación que me va a alejar de Cristo. Ser sabio tiene que ver con que las decisiones que estoy tomando en el trabajo no me va a traer problemas más adelante. Ser sabio tiene que ver con poder elegir correctamente y con cosas que me van a sumar en la vida. Eso tiene que ver con sabiduría. Y para Pablo es aún mucho más. Para Pablo dice que ser sabios tiene que ver con aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y yo quiero detenerme aquí un poquito porque a mí me llamó mucho la atención esta expresión, aprovechar bien el tiempo. ¿Sabes? ¿Qué es más importante en tu vida ahora? ¿El amor por las personas, la compasión por las personas o los bienes materiales? ¿Qué es más importante para ti? ¿Sabes por qué? Porque el mundo nos ha vendido la idea de que la felicidad está en la acumulación de bienes. Que mientras más tenemos, somos más felices. Y es mentira. ¿Sabes por qué es necesario aprovechar bien el tiempo? Porque vivimos en una sociedad consumista, donde un celular, donde una computadora está programada para que pierda su valor en el tiempo y volvamos por otra computadora, volvamos por otro celular, por otra cosa que nos agrada. La obsolescencia programada es una realidad. Y vivimos en una sociedad tan consumista que nunca estamos satisfechos con algo. Que siempre queremos más, más y más. Para mí, no para la otra persona. Quiero más porque yo quiero tener todo. No porque la otra persona lo pueda tener o yo le ayude a tener eso. No. Esa es la realidad en la cual vivimos hoy. Por eso, aprovechemos bien el tiempo. Construyamos tesoros en el cielo y ya no en la tierra. Amemos a la gente, ayudemos al necesitado, seamos compasivos, prioricemos los valores eternos antes que la búsqueda constante de satisfacción personal. Procuremos, queridos amigos, vivir como verdaderos cristianos que anhelan el cielo y anhelan que otras personas que otras personas también vayan al cielo. Yo no estoy diciendo con esto que no podemos comprar nada, claro que sí. Que no podemos tener algo que hemos soñado, claro que sí puedes. No está mal. Pero no puedes permitir que eso sea el todo de tu vida. No puedes permitir que aquello se convierta en el objetivo final de tu vida. Miremos verticalmente hacia el cielo y miremos horizontalmente hacia los demás. También es parte de nuestra misión con ellos. Los días son malos porque vivimos en crisis financieras. Los países, por lo menos latinoamericanos, pasamos crisis.
Estamos en crisis. La gente hoy tiene miedo. La gente hoy vive con incertidumbre. Los días son malos porque hay guerras. Los días son malos porque cada día aparece un nuevo virus, aparece una nueva bacteria que está dañando y destruyendo la vida de mucha gente. Los días son malos y porque los días son malos, aprovechemos bien el tiempo como buenos mayordomos que un día darán cuenta a Dios de lo que estemos haciendo. Por eso Pablo más adelante en el versículo número 17, Pablo dice: no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Ser entendido de la voluntad de Dios significa estar en sintonía con Dios. Amigos, y solo vamos a estar en sintonía con Él cuando sepamos quién es Él. Y para saber quién es Él, hay que pasar tiempo con Él. El día jueves de la lección lleva por título Adoración llena del Espíritu. Vamos a ver versículo número 18 al 20. Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo relaciono mucho esto con el día anterior donde hablamos acerca de las gangas, porque el ser humano busca lo que cree que es mejor, pero tristemente aquello que es mejor no termina siendo lo que es correcto. No siempre lo mejor es lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Y lo mejor al mismo tiempo es ser llenos del Espíritu. Me gusta mucho cómo Pablo aquí intenta comparar, digámoslo de esa manera, la embriaguez con el ser llenos del Espíritu. ¿Por qué Pablo hace esto? Porque hoy en día la sociedad corre tanto en poder encontrar lo que aparentemente le trae placer y llega a traer placer a la vida de la persona, pero placer no es felicidad. Mucha gente busca felicidad, pero lo busca en el lugar incorrecto, haciendo cosas incorrectas. Yo recuerdo que una vez se acercó para mí una persona que tenía mucho tiempo en las drogas y me dijo: yo soy la persona más feliz cuando voy a tal lugar y consumo tal cosa. Son momentos únicos, me decía esta persona. Yo le decía: mira, yo no entiendo exactamente qué se siente, pero sí te puedo asegurar que la felicidad y la paz es mucho más allá de eso. Porque yo te pregunto, ok, perfecto, para evitar los problemas o para olvidarte de los problemas, para olvidarte de tu decepción, tú recurres al alcohol, recurres a las drogas, lo que sea. Pero yo te pregunto, ¿cuánto tiempo eso te mantiene realmente feliz? ¿1 minuto? ¿5 minutos? ¿10 minutos? ¿1 hora? ¿Y qué pasa luego? Llegas a tu cuarto, te encierras, 4 paredes, un techo. ¿Y tus problemas? Ahí siguen, no se fueron. Y necesitas volver por aquello que aparentemente te da tranquilidad porque simplemente no logró satisfacer tu vida completamente. Y es que la única manera de poder tener satisfacción es siendo llenos por el Espíritu Santo. Por eso Pablo nos dice que la mejor manera de ser llenos del Espíritu Santo es cuando cantamos himnos, salmos, cuando cantamos música que traiga paz a nuestro corazón, cuando alabamos al Señor en nuestros corazones, cuando recordamos lo que Él ya hizo por nosotros, porque eso nos da la certeza de que Él puede hacer un milagro más en nuestra vida. Pero sobre todo, queridos amigos, somos llenos del Espíritu cuando aprendemos a ser agradecidos. Y ser agradecidos es algo que va contra nuestro yo. Somos egoístas por naturaleza. Pero si hay 2 cosas que Pablo nos dice, tenemos que aprender,
número 1 es siempre agradecer. Y en segundo lugar, agradecer por todo. Y ese todo incluye cosas buenas, cosas malas, cosas que trajeron alegría a tu vida, cosas que trajeron tristeza, cosas que te impulsaron a ir más allá o cosas que hoy te tienen detenido y con mucho miedo en tu vida. Dale gracias a Dios, pero dale gracias a Dios por todo. Porque incluso en esos momentos más difíciles que no entendemos, son momentos que Dios permitió para poder crecer y para poder ayudarnos a ser más semejantes a Él. Por eso la lección de esta semana habló acerca de andar como sabios. Porque andar como sabios tiene que ver con caminar cada día con el Espíritu Santo. Al caminar con el Espíritu Santo podremos aprender a tomar buenas decisiones. Decisiones que nos ayuden a construir tesoros no en la tierra, sino en el cielo. Y decisiones que nos lleven por un camino correcto, lejos de todo aquello que hasta aquí nos ocasionó daño y tristeza en nuestra vida. Andar como sabios es caminar como Cristo caminó en esa tierra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y conmigo será hasta la siguiente semana. No olvides compartir este video y suscribirte al canal. Chao, chao.